Un abrazo grande a todo el Bajío mexicano. Vamos a hablar de lo que viene ahora en este país, que es fundamental, la reforma electoral. He mantenido este tema en la agenda, he insistido en que es un tema que tiene que ser ciudadano, que tiene que ser socializado entre nosotros. Hay que entender la dimensión que se quiere con esta reforma y cómo el oficialismo en turno, el gobierno en turno, la 4T y sus aliados están como construyendo, ¿no?, una narrativa primero y una serie de acciones después para consolidar una reforma electoral que les dé mucho mayor margen de control, margen de control de los procesos electorales, ¿no? Eso es una cosa que no podemos creer, es increíble que estemos volviendo a esos tiempos, pero es una realidad, ahí están las pruebas y las evidencias más que contundentes. A ver, voy a hablar sobre un observatorio para vigilar esta reforma electoral que se ha conformado y hemos buscado a Arturo Espinosa Silis, él es director del Laboratorio Electoral, uno de los hombres que más le entiende a los temas electorales en este país. Y le agradezco mucho que tome la llamada para Así las Cosas en W Radio Bajío y platicar, ¿no?, sobre este observatorio, cómo está integrado, quién lo conforma, qué alcances puede tener y cómo avanza, digamos, el camino rumbo a la reforma electoral. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Héctor? Me da muchísimo gusto saludarte y platicar contigo. Gracias, bienvenido. A ver, lanza un observatorio para vigilar reforma electoral. ¿De qué se trata, querido Arturo? Vamos a empezar por ahí. ¿De qué se trata este observatorio? ¿Quién lo integra? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo va a funcionar? Claro, mira, Héctor, este es el Observatorio Permanente de Integridad Electoral. Es un ejercicio en el que estamos participando diversas organizaciones ciudadanas de la sociedad civil, entre ellas el laboratorio electoral que yo dirijo, Práctica Laboratorio para la Democracia, Disentir y México Evalúa. Nosotras cuatro también en las elecciones judiciales creamos el Observatorio Electoral Judicial para darle seguimiento y observar la elección judicial. Previamente, algunas de estas organizaciones en 2024 conformamos el Acuerdo Nacional de Integridad Electoral para observar y dar seguimiento a las elecciones presidenciales y legislativas de ese año. Ahora nos preguntamos qué sigue, después de las elecciones judiciales, ¿qué sigue? Desde luego viene la reforma que se anunció, pero creemos que el contexto que vive el país, este deterioro democrático que estamos siendo testigos, amerita que hagamos algo más permanente, que hagamos un proyecto de observación que esté permanentemente viendo cómo se desarrolla la democracia. Y vamos a ir sobre estos tres ejes: reformas electorales, elecciones de partidos políticos, elecciones legislativas, ejecutivas y elecciones judiciales. ¿Por qué? Porque creemos que se han vuelto un tema central en la agenda pública de nuestro país. No es un tema de cada 3 años, es algo que cotidianamente está impactando. Nada más veámoslo, en los últimos años hemos tenido revocación de mandato, consulta popular, elecciones intermedias, elecciones locales, elecciones judiciales, las elecciones presidenciales y las elecciones del Congreso de la Unión. Hemos tenido un gran número de procesos democráticos de participación ciudadana, los cuales desafortunadamente, lejos de ser cada vez más democráticos y más íntegros, han sido todo lo contrario, cada vez menos íntegros, cada vez plagados de más malas prácticas y donde cada vez la voluntad ciudadana parece que impacta menos, entre acordeones, entre recursos públicos, entre la intervención de los servidores públicos, la intervención del presidente o de la presidenta. Cada vez la voluntad ciudadana es lo que menos cuenta y consideramos que hay que volver a poner a la ciudadanía en el centro y por eso conformamos este Observatorio Electoral Judicial, este Observatorio Permanente de Integridad Electoral para estar atendiendo todo lo que pasa en nuestra democracia electoral. Oye, Arturo, ¿cómo se ve desde el observatorio para vigilar estos temas electorales, no solamente las reformas, sino todo esto que dices, lo relativo a procesos que abonan o no al fortalecimiento democrático, al fortalecimiento institucional, a la participación ciudadana y a la defensa del derecho fundamental que tenemos las y los mexicanos para elegir? A ver, ¿cómo se ve en este momento desde el observatorio el papel del INE, por ejemplo? O el papel del TRIFE, por ejemplo. O el papel de los soples, por ejemplo.
que van a estar como protagonistas de esta reforma electoral, a uno quizás restándole mucho dinero de operación para su manejo, a los soples que han dicho que los quieren desaparecer. Yo luego de repente digo, la gente tendremos claridad que son los soples. Los soples se han ganado un liderazgo ciudadano, se han ganado una presencia ciudadana, o por eso es tan fácil para el gobierno decir que son costosos, que son caros, que no los necesitamos para fortalecer la democracia. Eso lo dice el gobierno y lo entiendo. La pregunta es si del otro lado los soples se han logrado ganar un liderazgo institucional que la gente diga vamos a salir a defenderlos, como en algún momento salimos muchos a defender el INE. ¿Qué hay con el tribunal que aún con las pruebas y con las evidencias de lo del Poder Judicial, pues dijeron que no había elementos suficientes? A ver, ¿cómo se observa en este momento, rumbo a la reforma electoral, la fuerza jurídica, institucional, social de organismos como el INE, los soples y el propio TRIFE? En primer lugar, que los vemos como instituciones necesarias para la democracia, necesarias para nuestro sistema electoral. Es decir, no podemos aspirar a tener una democracia más robusta si no es a través de estas instituciones. Han sido parte fundamental, protagonistas de la construcción de nuestro sistema electoral, de la democracia mexicana, y no la podríamos entender sin ella. Ahora, creemos que viven un momento sumamente difícil, un momento de ataque a autonomía, ataque a su independencia, ataque desde el punto de vista presupuestal, pero sobre todo creemos que hay una crisis fuerte en cuanto a la independencia de quienes las integran. Hemos visto, y desafortunadamente su actuar nos da la razón, cómo consejeros, consejeras, magistrados, magistradas federales y locales han ido perdiendo independencia y han sido cooptados por el oficialismo y han ido tendiendo a favorecer al oficialismo con resoluciones que muchas veces son inexplicables. Y digamos, no vayamos muy lejos. El tema de los acordeones, esta justificación en la cual los magistrados y magistradas dicen que ni siquiera está acreditado que se usaron los acordeones, que ni siquiera está acreditado que con los acordeones se benefició a tal o cual candidatura, me parece que realmente es excesiva, es tapar los ojos a la realidad de lo que vimos millones de mexicanos y mexicanas, de lo que las organizaciones de observación electoral, las organizaciones nacionales e internacionales denunciaron, y creo que es ignorarlo por completo, y sí nos preocupa el estado en el que se encuentran estas instituciones, en las que, como repito, están cooptadas por el oficialismo y han perdido total independencia y autonomía. ¿Qué opciones tenemos? Estoy hablando con Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, una de las instancias ciudadanas que está conformando este laboratorio, este observatorio permanente para vigilar todo proceso vinculado a asuntos democráticos político-electorales. Hay varias instancias de muy alto nivel de investigación y de seriedad, como es el Laboratorio Electoral que dirige Arturo, y otras en este ejercicio de observatorio permanente. ¿Qué opciones vamos a tener los ciudadanos, la ciudadanía, Arturo? Porque, en efecto, se ha precarizado presupuestal e institucionalmente al INE, a los soples, al tribunal, están cooptados, eso nos ha quedado claro. El Estado mexicano actual tiene una meta fundamental que es tomar más control de los procesos electorales, quiere mantener, la 4T sabe que a pesar de que tiene el Congreso de la Unión, ahora el Poder Judicial, las fiscalías, 23 estados del país, el Poder Ejecutivo, aún así sabe que no puede perder el control de estos temas porque cualquier momento la ciudadanía podría dar un golpe de timón. Pero bajo este escenario, ¿qué nos queda, Arturo? ¿Qué nos queda a la ciudadanía? Porque antes decías, bueno, pues está el INE que equilibra. Hoy no estamos seguros que eso ocurra. En los estados están los soples, se equilibran. Eso no está ocurriendo en los estados. Bueno, luego vamos al tribunal. El tribunal, el máximo, completamente decepcionante el papel del tribunal en la última elección. ¿Qué le queda a la ciudadanía mexicana para frenar esta andanada de violaciones a la democracia mexicana, Arturo?
Mira, justamente, Héctor, me parece que esa es una de las preguntas que nos hicimos cuando pensamos en este observatorio permanente de integridad electoral. ¿Qué se tiene que hacer ante este retroceso democrático que estamos viendo y que estamos viviendo? Y parte de nuestra respuesta fue, pues creemos que es el tiempo de la ciudadanía. Creemos que ante la pérdida de la autonomía, ante la derrota de las instituciones democráticas que se crearon justamente como contrapeso, como equilibrios hacia el exceso o el abuso del poder, ante la pérdida en la brújula de la oposición, porque también hay que decirlo, la oposición está sumamente desdibujada, está sumamente desaparecida. Creemos que le toca a la ciudadanía alzar la voz. Es el momento de los ciudadanos y de las ciudadanas y nos toca alzar la voz, exigir, denunciar, señalar, estar constantemente activos en nuestro papel para ser este contrapeso que no están siendo ni las instituciones creadas en el periodo de transición a la democracia, ni los partidos políticos. Entonces, por eso hay que hacer eso, hay que denunciar, hay que concientizar, hay que señalar, hay que informar, hay que hacer una serie de acciones que nos permitan ser este contrapeso y que nos permitan abrirle los ojos a cientos de ciudadanos para que sean críticos, para que realmente se den cuenta lo que está pasando en el país y cada quien haga su valoración y cada quien haga su calificación. Nosotros no estamos buscando polarizar entre unos y otros. No. Lo que creemos es que debemos de construir y vivir en democracia. Y eso es lo que nos mueve, porque pues la democracia te da libertades, la democracia te da derechos, la democracia te da una voz para expresarte, la democracia te permite incidir a través de tu opinión, a través de tu voto, a través de tu participación, y eso es lo que no queremos que se pierda, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a alzar la voz en ese sentido, vamos a señalar los abusos, los excesos, y vamos a exigir que retomemos el camino democrático a todos, a la oposición, al gobierno, los partidos políticos, a todos. Bueno, pues me sumo a este ejercicio del observatorio desde acá, querido Arturo, para ir hablando de lo que hagan ahí, para ir narrando lo que pase ahí, para ir invitando a la ciudadanía a ser parte protagonista de este ejercicio de vigilancia. No nos queda de otra más que salir a vigilar. En este momento, los espacios, las instancias que hacían ese proceso de vigilancia a nombre de la ciudadanía mexicana están cooptados, están condicionados, están debilitados, algunos incluso completamente desdibujados. Así que es momento otra vez de que la ciudadanía en México entienda esta realidad y salga a recomponerla, porque de lo contrario será muy difícil poder frenar retrocesos democráticos que a este país le han costado décadas ir construyendo. Me sumo al observatorio desde acá, si me lo permites, querido Arturo, al reconocimiento al trabajo que hace tu organización, Laboratorio Electoral, y otras que están formando parte de esto, y vamos a mantener, si tú me ayudas, la comunicación para hacer de este tema un tema coloquial, de la vida coloquial de las y de los mexicanos, querido Arturo. Por supuesto que sí, Héctor, y te agradezco mucho. Justo necesitamos espacios, hay que hablar del tema, hay que socializarlo y hay que exponerlo. Muchas gracias, Héctor. Gracias, te busco pronto para que me digas cómo van las mesas, ¿no? Cómo va este grupo de notables, por cierto, todos notables afiliados al oficialismo. Claro que sí. Están metidos en la reforma electoral que dicen que va a ser abierta y pues no hay ahí para nada la pluralidad. ¿Cómo le vas a creer a un organismo que va a construir un documento plural cuando su conformación es de un solo color? ¿No? Desde ahí dices, ¿cómo van a buscar la pluralidad si ni ellos mismos son plurales? Es increíble. Arturo, te agradezco y te busco pronto. Claro que sí, muchas gracias, Héctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Arturo Espinosa Siles, director del Laboratorio Electoral, hablando de este observatorio permanente para vigilar la reforma electoral.